Bueno, una vez que hemos visto cuál es la clasificación de los diferentes fluidos o cómo es que se clasifican los fluidos, vamos a ver una de las propiedades más importantes y que más repercusión tiene en la materia de mecánica de fluidos, como es la condición de no deslizamiento. Básicamente, lo que vamos a ver aquí es, vamos a aprender un poco cómo es que un fluido fluye y a partir de esta característica de flujo, ver cómo tiene una repercusión en lo que vendría siendo el perfil de velocidad mismo del fluido a través de cualquier superficie sobre la cual se esté deslizando. Pasemos entonces a la presentación. Para entender primeramente la condición de no deslizamiento, es importante entender cómo es que fluye un fluido, cuál es el proceso que pasa para que un fluido se deslice a través de una superficie sólida. Dado que en general nuestro fluido se va a mover a través de superficies sólidas. Entonces, lo que realmente está pasando al momento de un fluido moverse, por ejemplo, colina abajo debido a efectos de gravedad, es que la primer capa de fluido se adhiere a la superficie sólida sobre la cual está puesto y las siguientes capas de fluido entonces se deslizan sobre esa primer capa. Es importante saber o es importante entender que la primer capa que está en contacto con el sólido no se mueve. Y eso es lo que le vamos a llamar condición de no deslizamiento. Entonces, como dice aquí, dado que en general nosotros vamos a estar trabajando con fluidos que se encuentran limitados por superficies sólidas, es importante entender cómo es que interactúa el fluido con estas superficies sólidas. Entonces, nosotros si tomáramos el movimiento del fluido como una masa única que se mueve sin esa condición de no deslizamiento, entonces lo que tendríamos es algo como lo que se muestra en la figura. Básicamente tenemos una placa sólida en el fondo. Todas estas líneas de aquí representan cuál es la velocidad que lleva el fluido que se está moviendo en esta dirección. Y como podemos ver, si no tuviésemos condición de no deslizamiento, tendríamos una velocidad uniforme a lo largo de todo el ancho del fluido, independientemente de la distancia que exista entre la placa sobre la cual se está desplazando el fluido y, digamos, la superficie del fluido. No importa, toda la velocidad es la misma y es lo que llamamos aproximación de velocidad uniforme. Ahora, un fluido, cuando está en contacto directo con un sólido, se adhiere a él, se pega a ese sólido y las capas que vienen por encima de él entonces se comienzan a deslizar sobre esa primera capa de fluido que está quieta. Otra vez, cuando un fluido se comienza a deslizar sobre una superficie sólida, la primera capa de fluido se adhiere al sólido y el resto, las capas que están por encima de esa primera capa, se deslizan por encima de ella. Esta primera capa está fija, tiene velocidad cero. Una manera en la que lo podemos ver es cuando tenemos gotas de lluvia sobre un vidrio, alcanzamos a ver que se puede formar únicamente la gota o que a veces la gota se vuelve muy pesada y comienza a deslizarse hacia abajo, pero va dejando una estela y la gota se va haciendo cada vez más pequeña, precisamente porque parte de esa gota se va quedando adherida al vidrio. ¿Para qué? Para que la parte de arriba de la gota pueda deslizarse hacia abajo por medio de la gravedad. A esta característica entonces la conocemos como condición de no deslizamiento y es la que es responsable del perfil de velocidad. ¿Por qué? Porque bueno, ya lo hemos dejado claro o ya lo he tratado de explicar, es decir, la primer capa de fluido está adherida a la superficie sólida. Si la superficie sólida entonces está fija, está quieta, la primera capa de fluido entonces también está quieta, no se mueve. Y es por eso que en donde existe contacto entre la superficie y el fluido, la velocidad del fluido es cero o es igual que la de la placa.
A medida que nosotros nos alejamos de la placa y nos acercamos más y más a la superficie, entonces lo que comenzamos a ver es que la velocidad del fluido aumenta. ¿Por qué no llega, digamos, inmediatamente a la velocidad de la aproximación de velocidad uniforme? Bueno, porque esa placa, esa primer placa que está quieta, opone una resistencia a que la de arriba se mueva sobre ella. Entonces no se va a mover a la velocidad máxima. Se va a mover a una velocidad menor. Y esa segunda capa va a oponer una resistencia a la capa que está arriba. Y esta capa de arriba también se va a mover a una velocidad menor, pero mayor a la de abajo, porque la de abajo ya se está moviendo. La primera capa está fija, la segunda capa se mueve a una velocidad que no es cero, pero que no es la velocidad máxima. La tercera se mueve más rápido que la segunda, la cuarta más rápido que la tercera, y así hasta que llegamos a la velocidad máxima que va a tener nuestro flujo, que va a ser, digamos, cerca de la superficie, o cuando ya no tengamos, cuando ya hayamos superado la zona no viscosa. Cuando ya lleguemos a la zona no viscosa, entonces ya el flujo se va a mover a una velocidad constante, o todo el flujo se va a mover a una velocidad como si fuera una velocidad uniforme en todo lo que sería el fluido, pero después de haber vencido esta pequeña curva que tenemos aquí. Una capa de fluido adyacente a una superficie en movimiento tiene la misma velocidad que ella. La condición de no deslizamiento básicamente lo que nos está diciendo es: si yo pongo en contacto un fluido con un sólido, la primer capa de ese fluido se va a adherir al sólido. Entonces, en el ejercicio anterior era más sencillo decir que esa placa estaba fija. Por lo tanto, la capa de fluido que se adhiere al sólido es fija también. Tiene velocidad cero. Pero, ¿qué es lo que pasa si la placa se está moviendo? Si la placa se está moviendo, el fluido que se adhiere a la placa tiene la misma velocidad a la cual se está moviendo la placa. Entonces, ahí su velocidad ya no sería cero, pero sería la velocidad de movimiento de esa placa sólida. Nosotros podríamos tener un sistema como el que vemos aquí, en el cual tenemos que la pared de arriba es una pared fija, la pared de abajo es una pared en movimiento, y nosotros quisiéramos saber cómo es que se está moviendo el fluido que tenemos aquí adentro. Entonces, yo puedo saber dos cosas únicamente con ver esto de aquí. Primero, que la velocidad del fluido que está adherido a esta placa es cero, y que la velocidad del fluido que está adherido a esta placa tiene una velocidad VW, cualquiera que ésta sea. El fluido se está moviendo, la placa se está moviendo en esta dirección, por lo tanto el fluido adherido a esta placa también se está moviendo en la misma dirección, a la misma velocidad a la que se está moviendo la placa. Entonces, desde aquí, sabiendo qué es lo que significa y las consecuencias que tiene la condición de no deslizamiento, yo de una sola figura, entonces ya puedo sacar los límites. Yo sé que, digamos, si tomamos H positivo hacia abajo, empezando aquí es 0, entonces para H0, o una distancia de la placa fija 0, entonces la velocidad es 0, y a una distancia H1 más H2, la velocidad del fluido es VW hacia la izquierda. Todos los perfiles de velocidades, por lo tanto, tienen una consecuencia o realmente existen debido a la condición de no deslizamiento. Otra vez, obviamente, si la placa está fija, entonces, dado que hay una capa de flujo adherido a ella, la velocidad de ese fluido también será cero. Sin embargo, si la capa se está moviendo, si el sólido se mueve, la capa de fluido que está adherido a esa placa que se mueve, entonces se mueve a la misma velocidad que ella. Esto, la condición de no deslizamiento, sus consecuencias y resolver problemas como de este tipo, en donde no he hablado de una capa intermedia que se mueve en la dirección opuesta, son ejercicios y ejemplos que vamos a ver en videos más adelante a partir de la segunda unidad. Por lo pronto, hasta aquí la vamos a dejar y nos vemos en el siguiente video.